Buenas noches amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde el confinamiento por esta pandemia. Vamos a reanudar nuestras reuniones de hombres de IPB a partir de hoy, lunes 20 de abril. Vamos a hacerlo en línea, unas semanas, no sabemos cuánto tiempo, pero lo que queríamos era ya vernos, reunirnos y seguir estudiando. Hemos estado estudiando durante algunas semanas este libro de John Maxwell que se llama Desarrolle el líder que está en usted 2.0. Estábamos estudiando este libro cuando nos agarró esto de las contingencias. Íbamos ya en el capítulo 4 y la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 5. Usted tiene su libro, lo va a leer. Si no lo tiene, vamos a decir más tarde cómo lo consigue y nos vemos el próximo lunes, primero Dios, para seguir con el libro. También, después de este resumen del capítulo que nosotros hacemos, vamos a tener grupos de las mesas. Cada líder de mesa va a convocar a sus miembros de mesa a través de Zoom o alguna otra plataforma para que se reúnan y tengan su grupo de discusión para compartir, para dar retroalimentación y todo esto. Si usted no tiene un grupo o no está en una mesa, van a aparecer unos datos ahí para que usted se comunique y lo pueden incluir en una mesa y participar. ¿Ok? Entonces, estamos listos, hombres de IPB, y el capítulo 5 es la próxima semana, pero esta vez solamente quisiera yo compartir unos pensamientos acerca de lo que está sucediendo en estos días, iba a decir en el país, no, en el planeta. En todo el planeta estamos con esto de la pandemia y han sucedido muchas cosas, muchos decesos desgraciadamente. Ha habido muchas lastimosas muertes y de gente conocida. Y bueno, la cosa no ha terminado todavía, estamos a 20 de abril. Pero bueno, todo esto ha traído mucho sufrimiento. La verdad es que todo esto ha traído mucha conmoción. Emocional, de salud, espiritual también, y económicamente también ha habido mucho problema con esto. Entonces yo orando acerca de cómo vemos el sufrimiento, cómo enfrentamos el sufrimiento, qué pensamos acerca del sufrimiento, quise traer una reflexión leve para ustedes esta noche acerca de lo que es el sufrimiento. Y tengo una pregunta o dos preguntas aquí. Mientras nos preparamos para continuar con el estudio del libro, puse aquí, analicemos cómo estamos discerniendo esta situación desde el sufrimiento. Es decir, ¿qué pensamos de Dios en medio del sufrimiento? ¿Cuál es la perspectiva del sufrimiento en esta vida? ¿Nuestra perspectiva de la vida incluye sufrimiento? Es decir, estamos pasando una etapa de mucho sufrimiento y yo lo que quiero traer es bíblicamente lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, cómo considera Dios el sufrimiento. Y quiero hablar de 5 lecciones del sufrimiento, 5 lecciones que nos deja, según la Biblia, que nos deja el sufrimiento. Algunas de ellas son fuertes, algunas son difíciles de entender, pero creo yo que nos van a producir en nosotros una paz verdadera acerca de todo lo que está pasando. Y quiero empezar citando Romanos 8:28, un versículo que todos conocemos, aquel que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y también Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia o constancia, dice en otras partes. Estos dos versículos son los que me hicieron pensar, bueno, ¿qué onda con el sufrimiento? Estamos pasando por una etapa muy complicada en muchos aspectos, como dije, pero ¿cuál es nuestra perspectiva del sufrimiento envuelto en el carácter de Dios? ¿Qué piensa Dios de todo esto? Primero, pues vemos que Romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, que todas las cosas trabajan para nuestro favor, que todas las cosas que suceden hay un provecho para nosotros, los que somos llamados a Dios, los que tenemos un propósito en Dios. Y la verdad es que rara vez conocemos las razones de nuestros sufrimientos.
La Biblia nos da luz al respecto a esto para que cuando repentinamente seamos afligidos o tengamos la oportunidad de ayudar a otros en su aflicción, recordemos algunas de las verdades que Dios nos ha dado para no perder la esperanza. Y quiero hablar de estas verdades. Escogí 5 lecciones que creo que el sufrimiento nos deja después de pasarlo o cuando lo estamos pasando. Y quiero hablarles de ella. Tomen nota para que trabajen en las mesas, para que comenten, para que discutan acerca del tema. 5 lecciones. Primera, arrepentimiento. La primera lección cuando pasamos por una etapa de sufrimiento en nuestras vidas es una lección de arrepentimiento. Y puse aquí esta definición. El sufrimiento es un llamado para que cambiemos de dirección en cuanto a cosas que atesoramos en la tierra por encima de Dios. Es decir, de repente podemos estar en nuestras vidas amando o adorando cosas por encima de Dios. Es decir, que amamos o adoramos más que al mismo Dios. Cosas que nos importan más que Dios, cosas que nos atraen más que Dios, cosas que nos confortan más que el mismo Dios. Y cuando pasamos por un tiempo así, yo creo que parte del propósito de Dios es que vengamos a un arrepentimiento y que cambiemos de dirección y que no tengamos otra cosa por encima de Dios, nada que no sea Dios. Hay un pasaje en Lucas capítulo 13, cuando Dios está con los discípulos y les habla de aquella situación cuando cayó una torre y mata a algunas personas, y la voz de Jesús dice esto, dice: ¿piensan que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, qué piensan de esto? ¿Qué piensan de estos 18 hombres que la torre les cayó encima y murieron? Dice, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Dice, no, les digo de nuevo, a menos que ustedes se arrepientan, también ustedes perecerán. Es decir, Jesús les estaba dando esta perspectiva. ¿Ustedes creen que esos 18 hombres que estaban ahí, se cayó una torre y se murieron, eran más pecadores que los demás? Nosotros creemos, por ejemplo, puede ser, que gente que está muriendo ahorita por el asunto de la pandemia, por el contagio, ¿se lo merecía? ¿O era gente con más pecado que otros? Hay gente que puede pensar así, a que dice, les digo que no, todos se tienen que arrepentir o van a perecer, dice Jesús. Entonces, la idea es un arrepentimiento y un cambio de dirección en cuanto a aquello que atesoramos aquí en la tierra por encima de Dios. Esa es la primera lección que yo veo que Dios puede traernos con el sufrimiento. Segunda lección, el sufrimiento tiene una lección también en cuanto a la dependencia. La dependencia es la segunda. Primera fue arrepentimiento, segundo dependencia. El sufrimiento es un llamado a confiar y depender de Dios y no en la superficialidad que el mundo nos ofrece. Voy a repetirlo. El sufrimiento es un llamado a confiar y depender de Dios y no en la superficialidad que el mundo nos ofrece. Es muy sencillo entender esto. Cuando pasamos por una situación así de sufrimiento, de dolor, de algo, una situación así, una dificultad, una adversidad, también recibimos una lección de dependencia. Dios quiere hablarnos y quiere enseñarnos que tenemos que confiar y depender absolutamente de Él y no de las cosas superficiales del mundo. ¿Cuáles son estas? Pues las riquezas, la confianza en uno mismo excesivamente, todas estas cosas, todos los accesorios de la vida y del mundo que hacen muchas veces que dependamos de eso y no de Dios. Dependemos más de nuestra chequera que de Dios. Dependemos más de nuestras propias habilidades que de Dios. Dependemos más de nuestra posición social que de Dios. Dependemos más de otras cosas que de Dios. Creo que el sufrimiento nos hace enfocarnos y confiar y depender más en Dios. Y creo que Dios por eso lo permite. El versículo que tengo es interesantísimo. Segunda de Corintios, voy a leerlo. Segunda de Corintios 1, versículos 8 y 9. Dice así. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, versículo 9, de hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, escuchen esto, como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Como resultado
de la adversidad, de la opresión que tuvimos y de lo agobiado que estuvimos y de la presión por la que estuvimos, que pensábamos que íbamos a salir sin vida, pensábamos que era el día de la muerte, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solamente en Dios. Dios deja que pasen ciertas cosas en nuestras vidas, que estemos bajo presión, que estemos oprimidos, que estemos agobiados, que haya dolor, que haya enfermedad, que haya muchas cosas, y lo que quiere es que como resultado de todo esto dejemos de confiar en nosotros mismos y aprendamos a confiar solamente en Dios. Dios es mi confianza, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza, Dios es mi recurso, Dios es mi refugio, solamente Él. Y estas cosas nos hacen aprender dependencia. Primero, arrepentimiento. Segundo, dependencia. Tercero, justicia. Puse aquí: el sufrimiento es la disciplina de nuestro amado Padre Celestial para que nosotros podamos compartir su justicia y su santidad. Justicia. Versículo, voy a leer Hebreos capítulo 12, versículos 6, 10 y 11, que ustedes los conocen. Versículo 6 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo, como buen padre. Y versículo 10 y 11 dice: nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Repito, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. ¿En qué? En la disciplina. Produce una apacible cosecha de una vida recta, santidad, justicia. También es otra de las lecciones que aprendemos con el sufrimiento. Dice aquí, compara con la disciplina de los padres terrenales, que hacen lo mejor que pueden o hicieron lo mejor que pudieron, pero dice, la disciplina de Dios es buena para nosotros, es buena para nosotros, es bueno el sufrimiento, es bueno el dolor. Cuarta cosa, cuarta lección, cuarta experiencia, cuarto aprovechamiento de una etapa de sufrimiento es la recompensa. Arrepentimiento, ya no me acuerdo, déjenme ver. Arrepentimiento, dependencia, justicia y ahora recompensa. Leamos esto, dice: el sufrimiento nos está preparando para una gran recompensa en el cielo por cada pérdida que tengamos aquí. El sufrimiento nos está preparando para una gran recompensa en el cielo por cada pérdida que tengamos aquí. 2 Corintios 4:17 dice esto: los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Los sufrimientos que son ligeros, comparan los sufrimientos que tenemos aquí como algo super light, super ligero, super tranquilo, a pesar de cómo estén. Y dice: efímeros, pronto terminarán. Efímeros, pronto pasará. Efímeros, esto también pasará. Efímeros, mañana no van a existir ya. Efímeros, ligeros los sufrimientos, dice. Estos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Una gloria eterna allá en el cielo. Y dice, gloria eterna que vale muchísimo más que cualquier sufrimiento. Entonces nos preparan esos sufrimientos para ir acumulando nuestra gloria eterna allá, para una recompensa cuando estemos con el Señor y habiendo sufrido lo que sufrimos aquí. Y por último, número 5. Lección número 5 del sufrimiento es el recordatorio. Número 5, el recordatorio. Dice, el sufrimiento nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo a sufrir para que nuestro sufrimiento no fuera para condenación, sino para nuestro provecho. Voy a repetir lo que apunté aquí. El sufrimiento nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo a sufrir para que nuestro sufrimiento no fuera para condenación, sino para nuestro provecho.
Y lo voy a apoyar con el versículo de Filipenses 3:10 que dice así. Fíjense qué hermosas palabras de Pablo en Nueva Traducción Viviente. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte. El sufrimiento nos recuerda que Dios envió a su Hijo a morir para que nuestro sufrimiento no lo entendamos como una condenación, sino como algo para nuestro provecho. O sea, quiero conocer a Cristo y lo voy a conocer entre más experiencias de sufrimiento tenga. Por lo mismo que dijimos, porque me hacen depender, porque me hacen confiar, porque me hacen quitar todo lo que no es antes que Él, etc. Filipenses 3:10 es un versículo donde Pablo dice, quiero conocer a Cristo porque conociéndolo y experimentando esto, voy a poder saber qué tal es el poder que lo levantó de los muertos. Y esta es una de las experiencias más increíbles. Creo que estas son las lecciones que podemos obtener del sufrimiento. Entonces, cuando estemos pasando por momentos de sufrimiento, como seguramente, como dije al principio, como seguramente estamos pasando hoy, no solamente veamos el lado oscuro, no solamente veamos el lado dramático, no solamente veamos el lado del dolor, no solamente veamos el lado de la adversidad. Yo entiendo que hay dolor y que podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué en esta situación? ¿Por qué ahora que estaba yo bien? ¿Por qué ahora que estaba yo prosperando? ¿Por qué ahora que estaba yo tan bien de salud? ¿Por qué ahora? O sea, puedo entender perfectamente, y creo que todos entendemos, el grito desesperado del corazón cristiano que le pregunta a Dios por qué. Pero creo que estas son las lecciones que podemos obtener como experiencia de un tiempo de adversidad, de un tiempo de sufrimiento. Y quiero recordar Santiago 5:11 cuando dice, ustedes se acuerdan de Job, dice Santiago, ustedes se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos, con valor. Y al final Dios lo trató muy bien, dice Santiago 5. Y es que Dios es muy bueno y es amoroso con los que sufren. Dios es bueno y es amoroso con los que sufren. Pero tenemos que tener esta perspectiva. Si no tenemos esta perspectiva, entonces el dolor va a ser para nosotros queja, el sufrimiento va a ser para nosotros abandono de Dios, el dolor va a ser para nosotros confusión, el dolor va a ser para nosotros mentira de la palabra, el dolor va a ser para nosotros no se cumplieron sus promesas, el dolor va a ser para nosotros me dejó en el mero momento, el dolor va a ser para nosotros muy diferente. Pero si tenemos esta perspectiva de una experiencia que Dios quiere que tengamos en sufrimiento y tenemos esta perspectiva de estas lecciones de la vida cuando sufrimos, creo que veremos el sufrimiento diferente. Me encantaría que en las mesas que han preparado, que platiquen y discutan acerca de este tema. Nuestra perspectiva de la vida incluye el sufrimiento. Cuando pensamos en la vida, pensamos en felicidad, en fortuna, en prosperidad, en familia unida, en todo bonito, pero nuestra perspectiva incluye el sufrimiento. Tenemos dentro de la perspectiva de la vida incluido el sufrimiento. En otras palabras, la pregunta sería, ¿estás consciente de que esta vida es para pasar algunas etapas de sufrimiento, de adversidad? Y si sí, ¿cómo las estás viendo? Y si no, velas a la luz de la palabra. La palabra nos da luz para entender el sufrimiento de una manera muy diferente. Y créanme, podemos ser como Job, que soportemos con valor, con coraje las cosas que suceden, sabiendo que Dios es un Dios que trata con ternura a aquellos que sufren. Y si yo estoy sufriendo algo, si me está pasando algo muy difícil, sé que Dios al final, porque así dice Santiago, dice, al final Dios lo trató bien. Sé que al final Dios me va a tratar bien. Sé que todo esto va a terminar con un final feliz, por decir así, pero después del sufrimiento, después de la etapa difícil. Creo que tenemos que pensar en Dios como alguien que está haciendo las cosas para nuestro bien, no para nuestro mal. Creo que tenemos que pensar en estos tiempos. Y si estás en dificultades en tu negocio, con tu salario, o en la familia, o en la salud, por el asunto del contagio, todo esto, no importa, incluye la perspectiva del sufrimiento en la vida y piensa
que Dios al final te va a tratar bien, porque Dios es muy bueno y es amoroso con los que sufren. Esto es lo que tengo para ustedes esta noche. Quiero que inmediatamente vayan a los grupos de discusión en las mesas, a través de Zoom o cualquier otra plataforma. Si usted no tiene un grupo, van a aparecer los datos para que llame, para que se inscriba, para que lo reciban o lo inviten a la mesa y para que pueda discutir este hermoso tema. Nos vemos el próximo lunes con el capítulo número 5 de este libro. El capítulo 5 es acerca de la resolución de problemas. Es un súper capítulo. Lea su capítulo, tiene mucho tiempo ahora que está en cuarentena. Lea su capítulo, haga sus anotaciones. Tenemos un resumen de 30 minutos a las 8 de la noche del próximo lunes. Y después del resumen que un servidor da, ustedes se reúnen en las mesas a través de Zoom y platican acerca del capítulo. Los esperamos aquí el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias y que Dios les bendiga mucho.